tardes. Antes que nada, presentar la propuesta que se basa en pedagogía de la emergencia, que es atender las problemáticas propias de las comunidades, particularmente la discapacidad, en contextos interculturales bilingües, basurales y colonias rurales, literalmente con comunidades indígenas o colonias, donde los chicos no tienen escuelas especiales. Entonces hacemos un abordaje integral educativo con las familias, otros niños y bueno, nuestros estudiantes, para trabajar lo que es la prevención de enfermedades, zoonosis, parasitosis y todo lo que tiene que ver también con la potabilización del agua, la prevención del abuso sexual integral y otras cuestiones transversales en estas zonas, que son la trata de personas, la desnutrición infantil, el trabajo infantil y eventualmente la mortalidad infantil. Muchas gracias. Quieran el video. Bueno, vamos a compartir su video. Permítanos un momento, por favor. ¿Me confirman si hay recepción, por favor? La Escuelita Ambulante Camino de Tiza articula e integra formatos pedagógicos de las modalidades de educación rural, intercultural bilingüe, especial comunitaria y domiciliaria, alternando procesos individuales, desde proyectos pedagógicos individuales a grupales en procesos de inclusión educativa. Implica desarrollar una pedagogía de la emergencia adaptada y adecuada a los perfiles y necesidades sociocomunitarias, lo que abarca desde alfabetización inicial, apoyo escolar, educación sexual integral, atención primaria de la salud y enfoque terapéutico pedagógicos en niños con discapacidad, lo que va desde braille, lengua de señas y comunicación alternativa hasta el diseño de sistemas de alternancia desde un formato itinerante. Pedagogía de la emergencia, desde una mirada educativa paliativa, significa planificar los contenidos curriculares en y desde perspectivas de entender y atender las problemáticas sociocomunitarias que afectan los grupos y entornos de los estudiantes. Por ello se readaptan los contenidos disciplinares, pero se atiende a la significatividad de los mismos en relación a la funcionalidad pedagógica que atiende a emergentes a corto plazo. Por ejemplo, en caso de inundaciones, la prevención de accidentes eléctricos implica explicar y trabajar contenidos curriculares de ciencia física como conductores, aislantes, amperaje, voltaje, etc. O la prevención de accidentes con animales ponzoñosos venenosos, el trabajo en ciencias naturales, de clasificación, reconocimiento, hábitats, alimentación, de todo lo que es la fauna y trabajar conceptos como autóctono y cuestiones curriculares. Por ello, esta modalidad y metodología didáctico-pedagógica implica el diseño de planes escolares en ejercicios de metodología de enseñanza que atiendan la exploración, la experimentación, la observación y la práctica, atendiendo en la propia clase la atención directa de la problemática. Implica para el docente repensarse en las estrategias y recursos para el aprendizaje a la vez de atender la aplicabilidad y su pragmática, aplicación, utilidad y usabilidad del saber y de la información. Se genera así una dinámica que se posiciona desde el aprendizaje basado en proyectos, en dinámicas multiplurigrados y en reales procesos de educación inclusiva. Implica para la enseñanza, en base a DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, el armado, diseño e implementación de materiales, estrategias y recursos didácticos y metodológicos de bajo y nulo costo, transportables y significativos. Estos se realizan con materiales reciclados. Los logros socioeducativos van desde la erradicación del dengue, la leishmaniasis, la sarna y la lepra, hasta la reducción de casos de tungiasis, pediculosis y fibura. No hay registros de incendio ni accidente doméstico con fuego, no hay casos de accidentes con animales ponzoñosos y hay una tenencia responsable de mascotas, reduciendo enfermedades y parasitosis por zoonosis. Acceso y cuidado al agua potable, manejo y gestión de residuos y formación didáctico-pedagógica de auxiliares docentes indígenas.
desde lo pedagógico y alfabetización inicial, científica, 0 casos de abandono y repetición escolar, manejo de sistemas audiovisuales como señaléticas, armado de material informativo en lengua de señas, braille y guaraní, diseño y armado de material didáctico inclusivo con principios DUAS y acreditación y certificación de saberes. A su vez, este formato itinerancia elimina problemáticas como el ausentismo estudiantil. El plus de esta metodología y modalidad de trabajo es que permite crear un banco de acervo de prácticas de enseñanza. Su sistematización y su presentación en formatos de artículos académicos permite una investigación-acción que genera conocimiento pedagógico. El sistema alternativo complementario de itinerancia permite funcionar como un panóptico que hace un control significativo sobre el estado o situación de los estudiantes, detectar desnutrición, abandono, trabajo infantil, heridas, hematomas, violencia de género, y permite educar directamente a los adultos a través de los niños. También reduce el ausentismo y permite un mejor desarrollo de las continuidades didácticas y las secuencias pedagógicas. Genera un sistema de visibilización y concientización de realidades desde información basada en la evidencia. Muchas gracias, Julio Pereira, por su proyecto Pedagogía de la Emergencia. No sé si desea agregar algunas palabras más con respecto a su proyecto. La idea de la propuesta surge a instancia de dejar capacidad instalada, es decir, educar a educadores de espacios de primera infancia en atención a la diversidad funcional, ¿sí? Con anécdota que literalmente damos clase de manera simultánea en 4 lenguas, español, portugués, guaraní, lengua de señas, ¿sí? Y formar a los padres, a los que le damos herramientas para atender y entender los procesos terapéuticos, pedagógicos y ortopédicos de sus hijos, a la vez de generar todo un sistema preventivo que va desde el reconocimiento de tipos de serpientes, para casos de accidentes con animales ponzoñosos, arañas, arácnidos en general, porque entran en juego aquí, por ejemplo, cuestiones como alacranes, ¿sí? En esta zona. Estamos hablando literalmente de trabajo dentro de las basuras, para los niños que viven en basurales, lo que tiene que ver con la zona literalmente selvática, comunidades ya guaraníes de pueblos indígenas que habitan selva adentro. Por eso lo importante es dejar capacidad instalada, es formar a otros. Por eso para nosotros es importante articular prácticas con residentes o practicantes de formación docente que en estos contextos tengan la capacidad de identificar procesos que trascienden los niveles, porque tenemos chicos que de correspondencia a nivel inicial hasta secundaria, lo que son los formatos plurigrado o multigrado, es decir, de manera simultánea trabajamos con chicos de jardín de infantes, nivel inicial, primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, e inclusive secundaria, ¿sí? A la vez de hacer procesos que tienen que ver con algo de interculturalidad, de educación rural, de escuelas de frontera y educación especial, ¿sí? Entonces les permite un amplio abanico y poner en juego la creatividad y la innovación, ¿sí? Atendiendo problemáticas emergentes, ¿sí? Y articulando, en este caso, con referentes pares de la comunidad. Eso implica abordajes desde la prevención del abuso sexual a el diseño y el complemento entre didáctica artesanal, por ejemplo, con materiales reciclados para trabajar, no sé, sistema muscular, óseo y circulatorio, y explicar qué es un inyectable a un chico, anticipar medidas de cómo se puede combatir la pediculosis, hasta trabajar la tungiasis, mientras se aprende cultura general, ciencias naturales, cuerpo humano, enfermedades, cadenas tróficas. Estaría interesante si pueden y o quieren realizar alguna pregunta.
Claro que sí, Julio, muchas gracias por su intervención. Efectivamente contamos con un tiempo de sesión de preguntas. Tenemos unos asistentes presenciales, también virtuales, y pues queremos preguntarle pues a nuestros asistentes si les gustaría realizar una consulta. Acá tenemos un usuario, un momento por favor. Hola, buenas tardes. Pues primero felicitarte y no tanto una pregunta, sino realmente como una reflexión en torno a lo integral que es precisamente esta propuesta. Veo que es muy aplicado a la realidad, es decir, de acuerdo con las necesidades. Veo que entonces lo que entiendo es que dejas capacidad instalada en toda la comunidad, pero me parece un poco complejo hacerlo con esa diversidad de estudiantes. Es decir, veo que tienes estudiantes de todas las edades, de muchas edades y, y pues de diversas culturas y además de diversas condiciones. Entonces mi pregunta realmente es tan heterogéneo el grupo, pues no sé qué estrategia utilizas, cómo lo logras, porque el impacto social y el impacto en las personas veo que es gigante. En realidad lo que hacemos lo tomamos en principio de una metodología de diseño llamada DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, donde articulamos literalmente desde un proyector artesanal interactivo a lentes VR, ¿sí? A aplicación práctica, porque utilizamos el descubrimiento, la exploración, hacemos salidas didácticas, por ejemplo, a través de las comunidades, o turismo literario en la selva, donde vamos identificando, por ejemplo, tipo de telaraña, tipo de elementos peligrosos, punzocortantes, alambre de púas, vidrios, ¿sí? Lo vamos trabajando lo que tiene que ver con el reconocimiento de animales, hacer juegos de gamificación. Entonces, los estudiantes más grandes se vuelven referentes pares de los otros, ¿sí? Los estudiantes nos apoyamos mucho en la oralidad y las tradiciones, en los mitos y leyendas de las comunidades, para llevarlas a partir de eso al conocimiento científico, ¿sí? Alternando procesos mucho de práctica y manipulación, ¿sí? De hacer recolección, búsqueda, identificación, usar microscopios, lupas, todo lo que tiene que ver con un espacio más áulico tradicional, aunque no exista un aula edificio, ¿sí? A espacios más de actividades de inmersión y todo lo que es la memoria episódica a través de recorrer, tocar, manipular, cocinar, hacer experimentos de cantación de agua, hacer juegos de piso y pared relacionados. Poder, evidentemente, se puede. Por supuesto, uno va delegando en sus intervenciones en los docentes auxiliares indígenas, en los educadores de espacio de primera infancia, con lo que se articula como pareja o triada pedagógica, ¿sí? Diseñar perfiles específicos. Y cuando tenemos que hacer intervenciones más especializadas, por ejemplo, un caso de discapacidad, se alternan proyectos pedagógicos individuales de actividades particulares con las actividades grupales, ¿sí? Se le permite a los estudiantes compartir dos espacios, el propio específico para atender sus necesidades, por decirlo de algún modo, y uno más general de educación inclusiva. Preferimos nosotros hablar de educación no excluyente, donde se trabajan cuestiones más generales propias de la comunidad, llámese barrio, aldea, paraje o colonia, ¿sí? Se logra a través de dejar esto de capacidad instalada, garantizando secuencias de trabajo, ¿sí? Tiene que ver con el armado de materiales, la implementación de un proyecto y la articulación con los papás. Muchas de las fotografías que ustedes vieron ahí son tomadas por los padres, que tienen la obligación de participar en las instancias, porque es a partir de los estudiantes que los formamos a ellos, para que sean capaces de reconocer lo que necesitan sus hijos y garantizar una secuencia, más allá de su analfabetismo, más allá de las limitaciones culturales. Al trabajar con docentes auxiliares indígenas, se amortigua el impacto del bilingüismo, por ejemplo, y al trabajar con soportes videovisuales y de representación sensorio-experienciales, por ejemplo, vamos a trabajar un contenido matemático, ¿sí? Cuando hacemos conversión y desconversión de formas y figuras geométricas,
para comprender la construcción y desconstrucción de las mismas. Podemos agregar información sensorial que donde pincha es arista, donde parece filo es, perdón, donde pincha es vértice, donde parece un filo es arista, donde es plano es cara, donde está pegado es base y cuando lo construimos altura. Entonces vamos transformando información sensorio experiencial en conceptual. Y son mecanismos que tenemos de atender las inteligencias múltiples, si nos paramos de Gandalf, los perfiles y matrices de aprendizaje, o generar significatividad en los aprendizajes. Después cada uno trabaja con sus propias mascotas. Son ellos los que le sacan pulga y garrapata a sus mascotas, aprenden a curar bicheras, los hermanos aprenden a entender los procesos de sus hermanos con discapacidad, a manejar argot lingüístico, ya sea en comunicación alternativa, pictogramas, visoespaciales como la lengua de señas, bimodalismos. Entonces después se van diseñando entre ellos, nosotros generamos la línea y después cada comunidad la genera. Lleva años de armado, en cada comunidad aproximadamente, para que haya un andamiaje funcional absoluto, lleva aproximadamente 1 año y medio, ¿sí? Pero bueno, hoy tenemos erradicada el embarazo infantil, por ejemplo, a través de educación sexual integral, con lo que ha sido la implementación de los chips subdérmicos químicos, aún en comunidades que tienen algunos prejuicios.